Le damos la bienvenida a la vuelta de hoy a la abogada, ex titular de la AFI, hasta el 6 de junio de 2022 estuvo al frente de la AFI, Cristina Camaño. Buenas tardes, Cristina, un gusto, como siempre, recibirla. La saludan Andrea y Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes a ambos. Bueno, gracias por atendernos. Estábamos comentando el último minuto, el último tuit de Cristina, con una nueva revelación, ¿no?, de los vasos comunicantes que existen entre un sector de la política, concretamente el macrismo, ¿verdad? Y bueno, la mesa que ella lo que llama es la mesa judicial macrista, ¿verdad? Esto no es novedad, pero bueno, ha vuelto a estar en primer plano a partir de todas las pruebas que mostró Cristina ayer, de cosas que se le pasaron por alto a los fiscales, ¿no? Al fiscal Luciani y a Mena, por lo pronto, Mola, cuando repasaron las 1000 horas, ¿no?, del teléfono en cuestión de José López. ¿Qué le parece a usted, digamos, a partir de todo esto que reveló Cristina ayer, que deberían hacer los fiscales? Ella dijo, ¿qué están haciendo los fiscales? ¿Nadie vio esto? Realmente a mí me parece vergonzoso lo que está pasando, pero también tenemos que tener en cuenta que el Poder Judicial, porque no es la justicia, sino el Poder Judicial, en este momento tiene un 18% de credibilidad. Es decir que lo mismo que siento yo, siente, bueno, el 82% de la población, ¿no es así? Uh-huh. O sea, no hay credibilidad. La justicia se volvió un poder. Por supuesto que las sentencias son políticas, eso está claro, pero se volvió un relato, ¿no? Y la justicia no puede construir un relato, porque se tiene que basar en pruebas. Uh-huh. Es la política la que construye el relato. Y acá se está dando lo contrario. O sea, el fiscal construyó un relato sin aportar pruebas, leyó un alegato cuando eso está estrictamente prohibido por la ley, por el Código Procesal Penal. Por eso puedo hablar, no sé, una semana seguida, 8 horas, porque estaba leyendo. Si él tenía que apuntar a las pruebas como no tenía, hubiese durado 5 minutos, ¿no es así? Sí. Entonces, a mí me parece que estamos en un momento en donde no debemos confundir la realidad con la verdad. Esto es parte del lawfare, estos jueces, fiscales, son parte del lawfare, porque además yo hace unos días escribí un artículo que tuve la suerte de que me lo publique Telam, en donde hablaba de la imparcialidad, basándome en un maestro que yo tuve, que fue el profesor, el doctor Julio Mayer, ¿no es así? Sí. Tiene mucho sobre eso. Uh-huh. Y la imparcialidad es una mega garantía, no es una garantía más, es la mega garantía que asegura el resto de las garantías. Uh-huh, uh-huh. Digamos que si falla eso, está fallando una de las partes del Estado de Derecho, digamos, del sistema democrático. En este momento no tenemos Estado de Derecho, no tenemos principio de inocencia, y además, respecto justamente de la imparcialidad, lo que dice Julio Mayer es que el mero temor o sospecha de parcialidad es causal suficiente para excluir al juez o al fiscal, ¿no? O sea que no es necesario demostrar, ni siquiera es necesario
vamos a pensar bien de Luciani, difícil, pero vamos a pensar bien. Ni siquiera es necesario demostrar que es una persona honesta. Claro. Es lo que sientes, es algo prácticamente, podríamos decir, subjetivo, pero acá además tenemos lo objetivo, porque Cristina sí tiene las pruebas, él no tiene las pruebas, pero Cristina sí tiene las pruebas. Sí, claro, bueno, Cristina ayer ha mostrado un montón de elementos que han pasado por alto, por eso yo le preguntaba al principio, ¿no? ¿Qué deberían hacer los fiscales? Estos u otros pueden actuar, ¿verdad? Con estas herramientas, con estos elementos que han quedado sobre la mesa. Claro, es que deberían inhibirse de seguir al frente de esta causa. No estoy ni siquiera diciendo que deberían sobreseerla o declararla inocente, que siga el juicio, pero con jueces y fiscales que no tengan sospecha de parcialidad, porque si no, insisto, no hay Estado de Derecho, no hay principio de inocencia, que son las garantías básicas que además están en nuestra Constitución y están en todas las convenciones de derechos humanos que están incorporadas a nuestra Constitución. Entonces, así se hace muy difícil, realmente. No podemos basarnos en el sentido común, como dice cuando el fiscal Luciani habló de que no tenía que no tenía aspiraciones políticas, que se basaba en el sentido común. Me hizo acordar al juez Moro. El juez Moro dijo sí, lo mismo. Brasil. El juez que condenó a Lula, claro. dijo lo mismo, dijo, no tengo pruebas, pero tengo la íntima convicción. Escandaloso. Es escandaloso, y esto también es muy vergonzoso, porque nosotros fuimos un país que, en cuanto regresó la democracia, bueno, digamos, a los 10 años, pero para un país es poquito, para nosotros que vivimos por ahí es mucho tiempo, se reformó la Constitución, igual ya había convenciones que si bien no estaban en la Constitución, nosotros habíamos aprobado todas, pero además en el 94 con la reforma constitucional se incorporan las reformas a la Constitución, o sea que está por encima del Código Procesal Penal o del Código Penal, ¿no? O sea que, insisto, la imparcialidad judicial es una meta garantía, o sea, es la que presupone la garantía de las demás garantías. Ya cuántas veces dije garantía. Pero bueno, si el juez no es imparcial, el juez o el fiscal, porque está asimilado los fiscales, no importa que se respeten o no el resto de las garantías. Bien. O sea, principios de derecho son claros y acá no se están respetando, realmente no se están respetando. Exacto. Ante el mero temor a la sospecha de parcialidad es causal suficiente para posibilitar la exclusión de la tarea, ¿no? Esto exactamente. Lo dice Julio Mayer, que fue el más grande procesalista que tuvo la Argentina y fue el que hizo, acá no, pobre, porque nadie es profeta en su tierra, él hizo un proyecto del Código Procesal Penal que no salió otro, pero en Latinoamérica es el que hizo todos los códigos en la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe, hizo los códigos procesales el doctor Julio Mayer. O sea que si algo tenía claro es esto, ¿no? Cristina, más allá de lo que se conoció públicamente y que mereció la recusación de parte de los abogados de las defensas, y que seguramente por la gravedad del caso y por esto que acabamos de decir, no tendría que haber existido ni siquiera la recusación, se tendrían que haber excusado por sí solos Luciani y Jiménez Uriburu una vez que se conoció la situación de los partidos de fútbol que se jugaban en el Abrojo. Esto hizo que pasara medio inadvertido o que quedara ahí como en un segundo plano. Creo incluso que hay mucha gente que no lo sabe, que el otro fiscal, Mola,
Mola. Estuvo 2 veces en la AFI durante el desarrollo de este proceso. Así es. Mola tiene 2 ingresos, uno en el año 2016 y otro en el 2018. ¿Y eso cómo lo tenemos que interpretar? ¿Cómo lo tenemos que interpretar que haya ido ahí? ¿Qué puede haber ido a hacer un fiscal que tiene responsabilidades de esta magnitud a la AFI? ¿Es normal que eso suceda? ¿Es legal que eso suceda? ¿No corresponde que si necesita una información de la AFI envíe un oficio y no que vaya a pedir algo por abajo, por decirlo de alguna manera? Sí, por supuesto, porque es como... él no tenía nada que hacer en la AFI, salvo que la AFI era parte de la mesa judicial de Mauricio Macri. ¿No? O sea, nos queda claro que en la mesa judicial Gustavo Arribas era un partícipe necesario, tal es así que cuando Arribas estaba de viaje se suspendían las reuniones de la mesa judicial, porque nosotros encontramos los mails en la agencia y los aportamos a la justicia. O sea, hubo una mesa judicial nación, que incluso a veces iba el propio Mauricio Macri, Marcos Peña, bueno, eran 6, 8, ahora no recuerdo quiénes más, pero estaba Gustavo Arribas. Entonces, que lo hayan ido a ver, que un fiscal haya ido a ver al director de la Agencia Federal de Inteligencia, evidentemente fue para pedirle algo, porque si no, no tiene el menor sentido. Mira, yo fui fiscal muchos años. Sí. Yo 1 o 2 veces debo haber usado a la Agencia Federal de Inteligencia, en ese momento era CIDE, y era cuando tenía las escuchas, o sea que estoy hablando antes del 2015, cuando yo era fiscal. Correcto. Pero vos mandabas un oficio, claro. Es más, no lo mandaba yo se lo pedía al juez, y el juez mandaba un oficio solicitando, que al juez le parecía bien la medida que yo le estaba pidiendo, ¿no? Entonces el juez mandaba un oficio a la AFI solicitando escuchas en determinado teléfono. O sea que tampoco es necesario. Es como que yo, si quería que la policía vaya a buscar a un testigo, en lugar de mandarle un oficio firmado al comisario, hubiese ido a la comisaría a juntarme con el comisario y decirle que me buscas este testigo. Después, evidentemente eso, si yo voy a la comisaría para comentar algo así con el comisario, porque estoy pidiendo algo que no es legal. Exacto. Exacto. Necesitas hacerlo a escondidas porque legalmente no lo podrías hacer. Exactamente. Cristina, le hago una consulta retomando, ¿no?, toda su experiencia como fiscal. Ayer Cristina dijo, de hecho leyó algunos fragmentos de los testigos de la Fiscalía, los testigos que presentó la Fiscalía, ¿verdad? Sí. Y esos elementos no resultaban probatorios de la acusación. Por el contrario, eran testimonios que decían que, bueno, que por ejemplo, ¿no?, uno, que era lógico que le dieran las obras a empresas de la provincia, ¿verdad? O que, bueno, los tiempos en los que se podría haber demorado eran los mismos tiempos en los que se demoraban en otros distritos. Es decir, que no había allí ningún comportamiento que se despegara de la norma. No decimos que esté bien que se atrasen ni nada de eso, sino que hay un modo de desarrollar la obra pública y también que tienen de comportarse los empresarios, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué pasa con eso, no? Porque entendimos todos que se trataba de pruebas que no habían no había reunido la parte acusatoria como para avanzar hacia la condena que finalmente terminaron de redondear los fiscales. ¿Cómo es eso, digamos? Si se lo pregunto porque no somos, en mi caso no soy especialista en temas judiciales y me ha quedado la duda, ¿no? ¿De qué hacen? ¿Dan vuelta a la página y listo? No,
cuando vos vas a se llama elevación a juicio, cuando el fiscal termina la instrucción, o sea, termina de investigar, incluso cuando empieza vamos a hacer al revés, vamos a empezar desde el principio. Vos haces una denuncia. La denuncia le llega a determinado fiscal, que es el que tiene que investigar. ¿Es así? Bueno, el fiscal, en el momento que va a empezar a investigar, marca lo que se llama el objeto procesal. Ese objeto procesal, por supuesto que durante la instrucción se puede ampliar. Todavía no llegó a pedirle la indagatoria al imputado, se puede ampliar. Entonces, lo que vos tenés que poner en ese objeto procesal es exactamente lo que es la imputación. Entonces, vos vas a denunciar que fulano te robó tu teléfono celular, ponele. Entonces, el fiscal tiene que decir, tal día, en tal lugar, a tal hora, dice tu nombre, se le sustrajo el teléfono celular, marca con el número de teléfono Bueno, ¿por qué? Porque cuando se lo cita indagatoria, supongamos que después aparece otro que también dice que esa persona le robó el auto, no importa. Entonces ahí se amplía el objeto procesal. Ya no le imputas un hecho, le imputas dos. Pero siempre con estas, tenés que responder estas preguntas, que es lo que yo enseño en la facultad, que es a quién, cuándo, dónde, cómo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, todo eso hay que responderlo en ese objeto procesal. Cuando vos citás a indagatoria a la persona, ponés eso. O sea que vos no le podés decir a una persona se le imputa un robo, porque puede pasar dos cosas. Una, que haya robado 100 veces. Entonces, el tipo dice, pero no, yo no me llevé el libro. No es un libro. Pero te llevaste un libro. Entonces es como que no terminarías nunca. Sí, claro. Decirle, hay lo que se llama el derecho de defensa, que es otra garantía, por la cual la persona tiene que saber exactamente qué se le está imputando. ¿Por qué? Porque se tiene que defender exactamente de lo que le estás imputando. Que el fiscal traiga prueba de otra causa o que agregue prueba en el juicio, eso pero es totalmente nulo, de nulidad absoluta. Este sería el caso de añadir el teléfono con los mensajes de López, eso sí. Por ejemplo, pero con los testigos que al final no declararon en el sentido que estaba buscando la parte acusatoria, ¿qué pasa? O sea, antes de ingresar al juicio, las partes presentan las pruebas que van a utilizar. No funcionaron esas pruebas, es decir, las pruebas que tienen son pruebas que van en contra de lo que quieren demostrar. Eso nos quedó claro cuando la escuchábamos a Cristina. Por eso le estamos preguntando, Cristina, a usted, porque ha quedado en evidencia esto que... Claro. Bueno, si no hiciste bien tu trabajo, te pasa eso, ¿no? Entonces haces un alegato que dura una semana, 8 horas, pero para no decir nada, para hablar de lo que a vos te parece, porque no te gusta Cristina. Pero ese no es... acá hay algo que también tiene que quedar claro, porque si no, las personas que no les gusta Cristina, entonces, salen y dicen, pero esta falta de Estado de Derecho, esta falta de garantía sobre el principio de inocencia, nos afecta a todos, claramente, porque hoy es por Cristina y mañana es por mí, o por vos o por cualquiera. Entonces, estas garantías constitucionales se tienen que respetar a rajatabla. O sea, te salió mal, hermano. Si no pudiste investigar, no sé, porque no tuviste tiempo, porque estabas pensando que con el alegato, te salió mal. O sea, no se puede permitir lo que está pasando. Y por eso la movilización, y que creo que es la solución, es la movilización del pueblo. Cristina, la vicepresidenta expresó varias veces, y creo que vos también lo señalaste en alguna oportunidad en estos días, que la sentencia ya estaba escrita
de antes de que se sucedieran los alegatos y toda la parodia esta de juicio. ¿Vos crees que cuando hicieron eso, cuando planificaron esto, esperaban una explosión popular como la que se dio espontáneamente y que da la sensación que va a ir creciendo y que esta movilización puede hacer que retrotraigan sus intenciones de condenar a Cristina en esta parodia jurídica? Yo no creo que retrotraigan, porque están muy envalentonados. Ellos son parte del lawfare, claramente. Entonces se manejan con los medios hegemónicos, se manejan con los políticos de derecha, se manejan con los empresarios neoliberales, son parte de este poder judicial casta, ¿no? La corporación judicial. No, entonces, bueno, están avanzando a pasos agigantados. Lo único que les faltó, por suerte, son los agentes de la AFI para que les lleven algún tipo de información, porque ya ese trabajo no lo hacen más, porque el presidente Alberto Fernández, uno de sus decretos en marzo del 2020 prohibió que la agencia sea auxiliar de la justicia, con muy buen tino, porque si no, hasta tendrían, no sé, hasta dirían, pueden encontrar o inventar cualquier cosa. Pero bueno, yo creo que ahora lo único que tenemos que hacer es esto, es el movimiento popular tiene que presionar, no sé si la palabra es presionar, pero sí, se tiene que manifestar permanentemente, porque necesitamos el Estado de Derecho. Ya ni siquiera estoy pensando en la defensa de la vicepresidenta, estamos pensando en lo que implica el Estado de Derecho en la Argentina. Es lo que está en peligro. Cristina, muchas gracias por atendernos y por concedernos todo este tiempo. Gracias, de verdad.